Cuando vamos leyendo las Escrituras y llegamos aquí a Deuteronomio, encontramos algo singular, y es que el mandamiento de Dios es claro. Yo he intitulado el tema de esta mañana, es la obediencia a los mandatos de Dios es lo más importante. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer al Señor. ¿Qué debo hacer? Tomar en cuenta su palabra para caminar en ella y hacer lo que Él manda en las Escrituras. Cuando leemos el Pentateuco, aquí Dios está cerrando el Pentateuco y lo va a entregar a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Tenemos estos 5 libros, pero es muy interesante observar que cuando estamos hablando de mandamientos, de obedecer la palabra, obedecer las leyes, los mandamientos de Dios, se nota una diferencia en los demás libros de la ley de Moisés con respecto al Deuteronomio. Por ejemplo, referencias como, por ejemplo, esta que tenemos aquí, ordenó, como entra, ¿verdad? Como empieza el libro de Deuteronomio, dice ahí en el versículo 1, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os he percibido hoy. Guardaréis todos los mandamientos. Y hay referencias a través de los 5 libros del Pentateuco. Pero encontramos, por ejemplo, que sí, en Génesis hay 5 referencias específicas. Cuando llegamos a Éxodo son 6, en Levítico 6, en Números 4. Pero cuando llegamos a Deuteronomio hay 41 mandamientos específicos de guardar la ley de Dios. Y con toda claridad lo dice. Y el énfasis es muy fuerte. Por ejemplo, en el capítulo 27, versículo 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Son palabras duras, porque son palabras importantes. Fíjense, si leemos algunas porciones de lo que hemos venido, de lo que los hermanos nos han venido predicando en los diferentes capítulos del Deuteronomio, encontramos, por ejemplo, pasajes como estos. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 5:10. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? Estos pues son los mandamientos, acá en Deuteronomio 6:1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Otro texto, Deuteronomio 6:17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Otro que tenemos aquí, y te acordarás de todo el camino, Deuteronomio 8, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y así va siguiendo con pasaje tras pasaje a través de todo el libro de Deuteronomio, la importancia de guardar los mandamientos. Cumplir los mandamientos de Dios es algo bueno, es bueno en sí mismo, aunque para nosotros siempre hay naturalmente un rechazo hacia los mandamientos de Dios. Pero los mandamientos de Dios nos hacen bien a otros y alegran el corazón de Dios bien definidamente. Por ejemplo, me llama la atención lo que dice Santiago, que tiene que ver también con las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, la sabiduría de la carne y del mal. Porque
donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. La sabiduría de Dios trae cosas buenas a las personas, a las relaciones de las personas, a la convivencia y a la relación con Dios. Que nosotros caminemos en los principios de la palabra de Dios es bueno para nosotros y Dios lo insiste. Y vamos a encontrar aquí en Deuteronomio que Dios insiste de tal manera que nos deja impactados, especialmente en estos últimos capítulos, como estaremos viendo ahorita. Cuando leemos en Tito acerca del Evangelio de la Gracia, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, que están fundamentadas en los mandamientos del Señor. Aquí encontramos unas palabras que a mí me han impresionado desde hace mucho tiempo. Están ahí en Deuteronomio 4, 5 al 8. Recuerden, en la era de Buez estaban muchos cantando, íbamos a leer un pasaje y de repente apareció este pasaje y qué bendición vino a ser para mi vida. Lo compartí con los hermanos ahí y ahora pues tomo esta otra oportunidad para leerlo. Dice Deuteronomio 4, 5 al 8: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios, dice Moisés, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual estáis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Dios está dándonos esta sabiduría que emana de su ser y que es bueno para toda su creación y en especial para todos nosotros. Alejarnos de esta sabiduría nos hace daño, naturalmente nos hace daño. Las tinieblas son brutales, la destrucción que genera este medio, pero acercarnos a esta sabiduría nos permite vivir en gozo, en paz, en justicia, correctamente, en buenas relaciones. Aquí Deuteronomio va a ser algo muy especial. Dios planeó que se entregara Deuteronomio de la manera que lo vamos a ver. Deuteronomio cierra, estos capítulos cierran ya todo el tema, no solo del Pentateuco, pero también del mismo libro de Deuteronomio. Y al cerrar, está entregando Dios al pueblo la ley. Pero cuando entrega al pueblo la ley, Dios hace algunas cosas que impresionan. Es como si Él quisiera poner un escenario para entregar la ley y que no se olvide, y que sepan que es importante, y que hay bendición en guardarla, y que hay maldición en no seguirla. Entonces esto es fundamental que lo tengamos presente ahorita. Pues yo tengo aquí 3 puntos que vamos a ver. El primero de ellos es: Dios encarga la ley de manera impactante. Y vamos a ver ahorita eso. Después, el segundo punto será: Dios hace provisión para que Israel
no la olvide, porque Moisés no entrará con ellos. Y el último punto será: Dios, con su gracia y misericordia, trae la circuncisión del corazón para amar sus mandamientos. Ese será el final. Entonces, comencemos con el primer punto. La obediencia a los mandamientos de Dios es lo más importante. Necesito subirle aquí un poco. Que no ya veo un poco mejor. Muy bien. Entonces vamos a encontrar aquí en el capítulo 27 al 29 este cierre que yo le puse aquí, es cierre de película. Es un cierre extraordinario. El escenario que el Señor pone es impactante y es para que la gente se estremeciera con lo que Él iba a hacer entregando esta ley. La primera cosa que se presenta ahí en el pasaje del capítulo 27 es que había que tomar grandes piedras. No me voy a detener mucho a leerlo porque no acabo de leer, pero en general es así. La primera cosa es que había que usar grandes piedras para hacer un muro. La declaración es que esas piedras fueran grandes. Dice: usa grandes piedras revocadas con cal, escribiendo las palabras de esta ley, o sea, del libro del Deuteronomio en ellas, y escribiéndolas muy claramente. Era como un gran muro con abundante escritura. Y ahí dice Roberto Lloyd, que sacó este comentario o este punto: había que escribir todo el contenido del Deuteronomio. Imagínense ustedes, ahí estaban esas piedras enormes, era como un gran muro impresionante, lleno de la escritura de Deuteronomio. Esto lo iban a hacer en el punto de entrar, pasando la entrada, iban a hacer este muro ahí donde estaban entrando a la tierra prometida. La segunda cosa es: vas a edificar un altar. Había que hacer un altar de piedras enteras, sin cortar con instrumento de hierro. Es el altar del Señor, el altar de Jehová. Luego dice: y en ese altar, en ese momento en que ellos iban a recibir la ley, en ese altar ofrecerá sobre él holocausto a Jehová. Y un holocausto pues era quemar la víctima que llevaban ahí, un becerro, una oveja, la llevaban y la quemaban completamente. El olor de aquella carne asada era impactante, llenaba toda la presencia. No sé si se les antojaría a ellos, pero siempre huele muy bien la carne asada. Dice: y también presentarán ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Estaba el Señor entregándoles la ley de Deuteronomio. Estaban teniendo una ofrenda de paz, que era una ofrenda de gratitud. Estaban comiendo en comunión con Dios y estaban regocijándose por el bien que el Señor les estaba dando en la ley, en esa ley de Deuteronomio. Comerás ahí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Te alegrarás, porque lo que Dios les estaba dando, como ya lo vimos, era sumamente importante para ellos. Era para el bien de la nación, para ser una nación grande con principios de Dios. Había otra cosa que les pide también en el pasaje, en el versículo 9 del 27, dice: y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová. Es algo así como: eres mi pueblo, ahora guarda silencio a lo que te voy a dar, a la ley que te estoy dando. Guarda silencio, pon atención, porque es muy importante la ley que te estoy dando.
hay algo que es muy especial. El pueblo iba a entrar a la tierra prometida, iban a caminar un trecho llegando más o menos a la zona de Samaria, y ahí iban a encontrar dos montes, el Gerizim y el monte Ebal. Eran dos montes y un valle en medio. Uno lo puede encontrar ahí en el internet, ahí se observa el monte Gerizim, el monte Ebal. Entrando es el monte Ebal, el monte Gerizim. Y entonces ellos llegaban a ese punto y ahí iban a hacer lo siguiente. En el monte Gerizim se iban a subir las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Esas tribus se subirían al monte Gerizim y estarían ahí de pie. No sé cuánto pueblo sería, 1,5 millones, no sé. Niños, mujeres, hombres, todos, en el monte. Llenaron sin duda el monte. A lo mejor es más grande de lo que yo me imagino, pero llenaron el monte. Monte Gerizim, todas estas tribus. Y en el monte Ebal, ahí estarían Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Ellos estarían en el monte Ebal y ellos estarían de la misma manera que los otros presentes. Entonces imagínense el valle, el monte Gerizim, el monte Ebal, unas tribus, 6 tribus de este lado, 6 tribus de la otra. Y entonces los levitas iban a estar en el valle, aunque también estaban del lado del monte Gerizim levitas, pero iban a estar los levitas en el valle junto con el arca del Señor. Dice ahí otro de los puntos en el pasaje: los levitas en alta voz declararán las maldiciones y las bendiciones, y el pueblo sobre los montes gritará amén, en respuesta a las sentencias dadas. Bendiciones serían las respuestas desde el monte Gerizim, las maldiciones se respondería desde el monte Ebal por la gente. Los que dirían la maldición serían el pueblo que está en el valle de los levitas. Entonces, imaginemos ahí la escena. El pasaje nos dice que hay 12 maldiciones iniciales. Roberto Loy dice, sin duda, empezó por las maldiciones para impresionar al pueblo. Y da estas 12 maldiciones. Ahora, imagínense que estos hermanos que están aquí son los que están en el monte Gerizim, y aquellos que están allá son los que están en el monte Ebal. Y vamos a suponer que yo soy un levita que está dando las maldiciones y las bendiciones. Ahora vamos a leer todo, pero voy a leer la primera. Entonces, los que están allá en el monte Ebal, ahora ya me hice burla de mí. Sí, monte Ebal. Dije que es en el monte Ebal. Muy bien, entonces van a decir amén. Es todo lo que van a decir. Y los que están atrás van a decir amén. Entonces yo digo lo siguiente: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá amén. ¿Fuerte? Amén. Que se oiga. Vamos a decir otra de las maldiciones que está aquí. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Ahora imagínense gritando ahí a 1,000,000 y pico de personas. En la otra parte, pues hay unas bendiciones que están ahí, aunque la palabra no dice que gritaron amén, pero yo supongo que había ahí también que hacer una afirmación por lo mismo, porque dice: bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, y bendito el fruto de tu vientre,
el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir, por haber cumplido los mandatos de Dios. Y el pueblo decía, amén. Más fuerte, amén. Pues bendito tú, amén. Maldito tú. Pero fíjense ustedes, imaginan el escenario de tanta gente, todo el tiempo que tomó hacer las piedras, poner el altar, todas estas cosas. El que llegara la gente, que cruzara el río Jordán, que llegara hasta el punto donde había que poner esto. Y todo el escenario que se armó, y ahí estaban todos los levitas. Todo esto era para darle importancia a los mandamientos y a obedecerlos, para que no se olvidaran, porque esto era importante cuando ellos, al estar ya ellos en la tierra prometida, siguieran al Señor en sus indicaciones, en sus instrucciones. Ahí hay todo el capítulo 27 y el 28, hay muchas maldiciones. Hay bendiciones, pero hay más maldiciones que bendiciones. Y las maldiciones van a desastres naturales, enfermedades, situaciones incurables, el trabajo agrícola no rendiría fruto suficiente, opresión de los extranjeros que recibían entre ellos, invasión de sus enemigos y también destierro, salir fuera a ir a otras partes desterrados por los enemigos. Todo esto sin duda impactante. Cuando leemos los pasajes ahí del capítulo 28, 27, encontramos algunas afirmaciones que realmente nos dejan pensar. Dice un lugar, aconteció que si se oyere, dice en el capítulo 28, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová. Si pones por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. No había que inventar mandamientos, eran los que estaban ahí en su ley. Pero aquí tenemos la bendición, pero están los otros que dicen, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora, a veces algunas personas dicen, me quieres amedrentar. Me acuerdo que hace muchos años fuimos a ver a un joven que estaba pues, en la Cruz Roja. Éramos jovencitos, 20 años tendríamos. Estaba en la Cruz Roja por ahí ¿cómo se llama? Una ingestión alcohólica, una congestión alcohólica. Y estaba ahí. Entonces me invita a alguien para ir a verlo, estar platicando con él. Y hablamos de la fe, de la necesidad de creer el Evangelio, etc. Y entonces de repente me para y me dice, no me vengas aquí a asustar con el infierno. Yo no le tengo miedo. No se trata de asustar. Es una declaración que es verdad. Es cierto. Se tiene que oír y se tiene que saber que no es para asustar. Es para que entiendan que allá hay una verdad establecida de parte de Dios, que ahí está por su propia naturaleza divina y santa. Eso sucede. Tenemos un cable con 13,000 volts que pasa por aquí y lo agarramos indebidamente. ¿Qué pasa? Uno se electrocuta. Se tienen que tener los cuidados. Dios es santo, esos mandamientos son Él, es su vida, es su forma de ser. Nadie va a estar con Él si hace lo contrario a lo que Él presenta como principios. No es amenaza, es un llamado a la sabiduría. Ven, haz lo que yo te digo
y vas a ver el resultado. Hay muchos más pasajes aquí, pero hay uno que especialmente me llama la atención. Dice: y quedaréis pocos en números, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, a causa de quebrantar los mandamientos del Señor. Por cuanto no obedecisteis, ¿quién dice?, la voz de Jehová tu Dios. Pero fíjense en esto: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. ¿Qué malo es Dios? Eso es lo correcto. Si tenemos una persona, como ahorita tenemos tantas, ¿verdad?, que matan, destrozan, parten a las personas y no se les castiga, eso nos pone tristes. ¿Qué quisiéramos? Que hubiera un castigo ejemplar para las personas que están haciendo esas barbaridades. Eso es para alegrarse. Dios no es un Dios que se va a poner neutral porque hacemos mal. Nunca. Él castigará, y el castigo es motivo de gozo porque es lo justo, lo correcto, lo apropiado, lo adecuado, en la santidad de Dios. Estamos hablando de un nivel altísimo y debemos verlo y reconocerlo, que a Dios debemos obedecerlo para bien nuestro. Pero si no lo hacemos, entonces Dios castiga, y como es lo justo, como es lo bueno y es lo correcto, entonces se alegra por también castigarnos. Espero poder explicar esto más o menos como quería. Es terrible, hermanos. Ellos tenían que saber que si iban a pasar el Jordán, tenían que poner atención a los mandamientos del Señor y hacerlos, llevarlos, ponerlos por obra constantemente en sus vidas. Tenían que tener la presión, la ley del Señor. Una de las cosas que encontramos en las Escrituras es que el Evangelio nos purifica. Yo creo que nosotros, cuando no conocemos a Dios por medio de Jesucristo, nos molesta la ley, nos molestan los mandamientos de Dios, aunque es para bien. Amarás a tu padre, no robarás, no matarás, no codiciarás, ¿no? Es bueno, eso nos ayuda a estar en una buena relación. Obedecemos aquello para no hacerle daño al otro, y el otro lo obedece para no hacerle daño a otro. Pero quizás la que más nos molesta es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque nuestro corazón repele a Dios. A nuestro corazón no le agrada a Dios. Nuestra naturaleza perversa, pecaminosa, es perversa contra Dios y nos molesta Dios. Y más si lo asociamos con Cristo. Si hablamos de Dios sin asociarlo con Cristo, pues a lo mejor nos ponemos de acuerdo y nos alegramos y hacemos una fiestecita. Pero cuando asociamos a Dios con Cristo, entonces es otra cosa. Porque ya las palabras de Cristo vienen a definir la ira de Dios sobre el pecado y la maldad. Son mandamientos, pero son muy serios. Son mandamientos que son muy santos. Son mandamientos que hacen mucho bien. Son mandamientos que están en la genética de Dios, si lo puedo decir así. Son mandamientos que si para nosotros son un rechazo, no tenemos lugar ahí en la eternidad. Estaremos apartados de la presencia de Dios, como dice Tesalonicenses. Entonces, es impresionante la manera y el énfasis que el Señor hace presente aquí en esta porción. Pero Moisés tenía que partir, y entonces Dios Dios hace algo en estos capítulos también para establecer la importancia de que esta ley estuviera presente en el pueblo. Y entonces le dice el Señor ahí en el capítulo 31, 16, dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a morir con tus padres, y este pueblo se levantará
adulterará y fornicará con los dioses ajenos de la tierra, a donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Ya Dios sabía para dónde iba el pueblo de Israel. Ya sabía la dureza del corazón de ellos, como todo el mundo. Ahí está. No seguimos a Dios, preferimos estar lejos. Y entonces, para que ellos no se olvidaran de esto, el Señor hace algo muy importante. Por un lado, establece a Josué como un líder, el que va a continuar después de la muerte de Moisés. Y entonces Moisés lo pone y el Señor lo ratifica en el arca del pacto, en la tienda de reunión. Y eso pues, era importante, porque a Josué, cuando empieza el libro de Josué, le dice: el libro de esta ley no se apartará de tu boca, para que hagas así. Es encargado José para llevar esa ley presente a todo el pueblo en todo el tiempo que él estuviera gobernando Israel. La otra cosa que Dios le dice a Moisés que haga ahí en el capítulo 31 es hacer una copia de la ley, que la diera a los levitas que llevaban el arca, que la pusiesen al lado del arca y que la leyeran cada 7 años. Había que hacer eso para guardar la ley, para tenerla presente, para que no se olvidara, porque la tendencia es salir, correr, dejar a Dios e ir en otros caminos. Y luego Dios ordena a Moisés que componga un canto, que es el canto que aparece en el capítulo 32. Ahí está la canción que se iba a cantar cuando estaba Israel haciendo nada. Dice en el versículo 9: ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Me llama la atención que no es compone un canto, escribe este canto. Es un canto que Dios le dio a Moisés. Escribe este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Había que hacerlo. Entonces el cántico, como todos los cantos de uno, nos va recordando, nos va cantándolos, uno los tiene presentes. El cántico estaba presente y quería que estuviera presente como una canción de que cuidado, porque tú eres muy duro de corazón, fácilmente te vas, pero recuerda que tienes que regresar y seguir mis caminos, mis mandamientos y ponerlos por obra. Ahora, todo esto, como dije, pasó porque Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, Moisés no entró porque desobedeció un mandamiento de Dios. El Señor no hace excepción de personas. Y aunque fuera Moisés muy amado y muy querido por Dios, y un gran líder que Dios guió y guió y encaminó y lo llevó a madurez, pero cuando falló. Y Dios le impidió ver la tierra prometida. O sea que aquí pues nadie tiene, ante el Señor, nadie tiene un lugar
Y dice ahí el capítulo 32, versículo 48, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abraham, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Me llama la atención la frase, sube y muere en ese monte. ¿Qué habrá hecho Moisés? No sé. Sin duda, pues todo el trabajo de llevar al pueblo y no entrar, sin duda que impactó a su corazón. Pero no se rebeló con el Señor, sino con tranquilidad recibió la sentencia de ya tiempos atrás que venía con Dios. Y siempre nos lleva a pensar, bueno, ¿qué pecado cometió Moisés? ¿Cuál es? Y dice allá en Deuteronomio 32, dice, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Él hizo algo en Meriba de Cades, en el desierto, y en ese lugar cometió una falta, un pecado contra el Señor, que le privó de entrar a la tierra prometida. Hay varios pasajes en los libros de Moisés en donde se explican estas cosas, pero podemos decir que esencialmente lo podemos encontrar aquí en Deuteronomio. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, Moisés al pueblo, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Dios le dijo que tomara la vara, pero que le hablara la piedra. Ya sabemos, ¿verdad? Y aquí vemos que tomó la vara, no le habló, sino que golpeó 2 veces la piedra. Y de inmediato el Señor respondió y dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Fíjense, no creísteis en mí para santificarme. Y luego dice, por tanto, no creísteis en mí para santificarme. Entonces, podemos decir que ahí en Números, de alguna manera Moisés, su fe no estuvo apropiadamente de acuerdo con Dios. Porque si Dios le dijo, háblale a la piedra, él prefirió golpear la piedra. Como que algo hay ahí. Y dice, no creísteis en mí. La otra es santificarme, que dice
esta es como una negación de la soberanía de Dios, es no exaltarlo, no santificarlo, no ponerlo en alto como lo más importante, santo, nadie como tú, santo. Entonces no hizo eso al poner al Señor en un nivel alto, y entonces no santificó al Señor. Y presenta algo más aquí, de alguna manera se percibe pues que por el enojo que él tuvo, la situación en la que estaba, pues fue rebelde a la palabra de Dios. No hizo lo que Dios le indicó con toda la vida. Entonces esto fue lo que trajo como consecuencia de que Moisés no entrara a la tierra prometida. No pensemos que Dios es injusto. No pensemos que qué poquita cosa lo enojó de tal manera que no caigamos en este engaño. Es lo justo. Porque si Él mandaba que se obedeciera sus palabras, lo que tenían que hacer Moisés y Aarón era obedecer sus palabras y ser ejemplos del pueblo de que se obedecían las palabras de Dios. No las obedecieron, tuvieron las consecuencias que todo el pueblo también tenía. Entonces Moisés entendió esto y lo aceptó, sencillamente, de corazón, humilde y sumiso ante la santidad de Dios. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Somos humildes y sumisos ante la santidad de Dios. Pero hermanos, les quiero pedir que pensemos. Las palabras que Dios nos da en el Nuevo Testamento como mandamientos que vienen de la gracia de Dios a través del Evangelio y por medio de las enseñanzas y el sacrificio de Jesucristo no son menos importantes que aquella ley. Estas son importantes también para que nosotros andemos en los principios y en los caminos del Señor. Ahí está la palabra de Jesucristo que nos indica que nosotros debemos andar en sus caminos. Tenemos en las Escrituras muchos principios emanados de la doctrina de la palabra de Dios que son para nosotros un enorme descanso. Enorme descanso. Cuando estamos afligidos, cuando hemos pecado, tenemos ahí que, por ejemplo, un principio, ¿verdad? Si hemos pecado, hemos cometido algo que está en contra de Dios, confesemos. La palabra dice, si confesamos, somos perdonados. Que nos acerquemos al trono de la gracia, porque ahí hay libertad para entrar en cualquier momento. No importa cómo haya sido nuestro pecado, nuestra maldad, si somos hijos de Dios, está la libertad abierta para acercarnos ahí y alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Dios abre la oportunidad por medio del Evangelio a través de la gracia del Señor. Nosotros tenemos el mandato de Dios de ser un pueblo celoso de buenas obras, de nuestro quehacer, en nuestro comportarnos, en cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, cómo hacemos las cosas, cómo tratamos a las personas en la calle, a los vecinos. Eso es para nosotros sumamente importante para dar testimonio de Cristo Jesús. Recuerdo que una vez iba a predicar en Jalapa y yo iba a hablar acerca de un tema. El tema era ¿de qué me sirve la vida? Y no encontraba yo una canción que quería acordarme, algo dentro de la música mexicana de qué me sirve la vida. Yo la cambio por tequila. Pero muchas veces hacemos cosas tan tontas como cambiar por nada una vida que es un milagro. Hermanos, hemos nacido por la gracia de Dios y la obra de Dios. Y estamos vivos. Tenemos 30, 20, 15, 10, 5, 3 años, lo que sea, estamos ahí. ¿De qué me sirve la vida? Para encontrar al Señor y para encontrar el Evangelio de
de Jesucristo. Y entonces entrar a la vida plena de la vida de gracia en la que Dios nos acerca. Aquí lo que llama la atención es que el capítulo 30 mete algo que yo lo considero como bueno, ahí lo dice, es la circuncisión del corazón. Cuando hemos venido al Evangelio, hay una circuncisión en nuestro corazón que nos permite seguir al Señor, caminar con Él y seguirlo porque lo amamos, no porque alguien nos obliga o alguien nos amenaza, no, porque amó, porque lo amamos al Señor Jesucristo. Y a ver cómo acabo esto, quiero acabar aquí ya. Dice ahí en el capítulo 30, 1 al 3, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aquí lo que dice, otra porción que leía yo del hermano Roberto Loy, es que la estructura gramatical de este pasaje, de parte de los expertos en las cuestiones de interpretación bíblica, sugiere que es iniciativa divina el arrepentirse, el convirtieres, el obedecieres y caminares obedeciendo al Señor de todo corazón y con toda tu alma. No podemos por nosotros solos, estamos lejos de eso. Aún a Israel se le dijo lo mismo. Necesitamos de la gracia divina para caminar con el Señor de acuerdo, obedecerle y seguirle de todo corazón, con toda nuestra alma. No se puede de otra manera. Conocer el Evangelio de Jesucristo es el punto clave para transformar las vidas. Por eso hablamos de transformaciones que se reciben, porque Él llama a ese pueblo celoso de buenas obras, obras que glorifiquen al Señor. Dice, aquí está también la escritura, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Y yo creo que para los que hemos conocido el mensaje del Evangelio, hemos creído el Evangelio de Jesucristo, el mandamiento del Señor no está demasiado lejos. Se cumple en nosotros, como dice Romanos 8, porque ahora Cristo vive en nosotros, en su Espíritu Santo, está en nosotros y caminamos haciendo lo que al Señor le agrada con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, no es demasiado difícil. Esto no era posible para Israel sin, como vamos a leer ahorita, la circuncisión de su corazón, sin ese arrepentimiento al que Dios lo trae. No era posible, se necesitaba esa gracia de Dios para que eso sucediera. Y dice el versículo 6, y circuncidará Jehová tu corazón, Dios, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Circuncidará. Por eso, pues una característica del buen fruto es que da, del buen árbol es que da buen fruto. Un buen árbol da buen fruto. Un mal árbol da buen fruto. No hay vuelta de cosa. No hay excusa de ningún tipo, no hay explicación que eso. Si somos de Cristo, si estamos en el Evangelio, si el Señor ha circuncidado nuestro corazón con el nuevo nacimiento, entonces entramos en una forma diferente de vivir. ¿Se acuerdan Colosenses 2:11?
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo quitó esa maldad en nuestro corazón, como dice Ezequiel y Jeremías. Él cambió nuestro corazón de piedra por un corazón de carne para que andemos en sus caminos. Dice, aquí en esta porción del versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Yo digo, me impresiona este texto porque es la vida cristiana al alcance de la mano. Hazlo. ¿Cómo no? No, hazlo. Si somos de Cristo, haremos lo que Cristo nos manda. Si no, pues batallaremos para hacer algo que le agrade a Dios en algunas cosas específicas. Bueno, hermanos, pues cuando llegamos al final, pues encontramos que aunque Moisés no entró en el capítulo, como ahorita leímos en el capítulo 34, Dios exalta a Moisés. Fue un buen hombre, fue un gran siervo, fue alguien que obedeció al Señor, que sufrió intensamente durante aquellos años en que Él le sirvió con el pueblo de Israel. Pero lo que había que hacerlo. Y era importante, era el líder, era el momento, era la situación especial que él estaba viviendo. Nadie más iba a golpear otra roca más que Moisés. Nadie más iba a hablar a una roca más que Moisés. Tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y aunque Dios amaba a Moisés, tenía que traer un castigo a su desobediencia y mostrar que en medio de esa debilidad Dios no fue glorificado. Pero el capítulo 34 exalta a Moisés como un siervo de Dios, un buen siervo de Dios, que no hubo otro como él, que Dios usó para hacer grandes maravillas. Bueno, dejo una pregunta, hermanos. ¿Amas al Señor Jesucristo? ¿Amas a tu Dios? ¿Cómo lo sabes? ¿Amas al Señor? Él dice sí allá en tu corazón y en tu mente. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo es que amas al Señor? Y la palabra de Dios pues nos da la fórmula. 1 Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 2 Juan 6: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y uno más: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Los mandamientos es la evidencia principal de que amamos al Señor. Y para guardar los mandamientos hay que leer la Biblia, hay que meditar en ella, hay que estudiar, hay que conocerla. No sucede nada más, hay que conocerla. Hoy en el estudio en la mañana veíamos que hay que meditarla. Si meditamos en la palabra, sin duda nuestro corazón y nuestra mente se llenarán de gratitud por toda la obra que Cristo ha hecho
y nos presentaremos para alabarle con alegría, con gozo, con fervor, pensando y entonando cada palabra, porque es una palabra que habla de la obra de Jesucristo en favor mío, para mí, y que ha transformado mi vida y ha transformado mi eternidad, porque yo estaré para siempre en su gloriosa presencia. Entonces, pues déjenme dejarles este pensamiento. Obedecer es importante, es lo más importante que nos muestra la palabra de Dios. Por lo tanto, leer también la Escritura. Amado Dios, gracias te damos por las enseñanzas de tu palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú encamines los pensamientos de mis queridos hermanos, mis amados hermanos, y a mí también, Señor, para ser personas que te amamos, que seguimos tus principios, porque sabemos que hemos renacido, porque ahora somos personas transformadas por la obra del Espíritu Santo en este nuevo nacimiento que nos has dado. Gracias por tu gran bondad en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.